Llega el momento de ver 10 nuevos cromos de la colección Topps Stadium Club 93-94 que nos viene ocupando todo lo que llevamos de este 2024. Comenzamos hoy con Anthony Piller, escolta de los Lakers, de esa etapa de transición entre los Lakers de Magic, Karim, etc., a los Lakers de la siguiente época gloriosa con Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, etc. Un jugador que no destacaba especialmente por lo defensivo, o al menos eso pensaba de él Michael Jordan, que cuando Piller se encargaba de defenderse se iba a cifras realmente altas de anotación. Vamos a ver la trasera, a ver qué tenemos por ahí. Como siempre nos hablan de que por minuto, hablamos de un jugador que acababa de llegar recientemente a la NBA, había sido rookie en esa temporada anterior, en la que había tenido un máximo de anotación de 25 puntos y por minuto sus estadísticas eran muy buenas, aunque eso después no tenía mucho sentido porque si un jugador jugaba pocos minutos probablemente siempre había una razón para ello. Viendo las valoraciones, fijaos, 8,2 en manejo de balón, por tanto también podía ayudar al base de turno, 6 en rebote, que para su estatura no estaba mal, 9 en rango de tiro, fijaos un 39% en lanzamiento de 3 y 6,9 en defensa. Creo que Michael Jordan le daba una puntuación algo más baja. Proseguimos y lo hacemos con Tate George. Y como siempre, no os voy a mentir, creo que está aquí siendo defendido por Clarence Witherspoon, si no me equivoco, por tanto parece que sea un jugador interior, pero no tengo ningún tipo de recuerdo sobre Tate George. Así que vamos con la trasera. Un 6,5, por tanto, probablemente no tan interior, no, nos lo ponen como base, así que no es un jugador interior. Vemos un 8,3 en manejo de balón, 6,6 en liderazgo en la cancha, 7,1 en rango de tiro, 6,9 en defensa. Ya sabéis que estas valoraciones son aleatorias totalmente y pues le dan el mismo valor en defensa que a Piller. Se ve que era mejor eso que cambiar el número en la tabla. Vamos a continuar a ver si el siguiente jugador mejora el nivel, y la verdad es que no. Tenemos a Terry Davis, de nuevo un jugador del que no tengo ningún recuerdo, como mucho quizás haya aparecido en los cromos que vimos en la anterior colección y poco más. Ningún recuerdo sobre Terry Davis. Hablamos de un 6'10", jugador alto, y poco más que comentar sobre él. Había conseguido capturar 17 rebotes en un partido de los de los Mavericks frente a los Hawks, y también había conseguido 35 puntos, creo que en ese mismo partido frente a Atlanta. Sin duda, el partido de su vida. No tengo mucho más que decir sobre Davis, así que pasamos al siguiente, número 154. Y este sí es un súper conocido como Sam Perkins. Lo tenemos aquí en su etapa en los Seattle Supersonics, tras abandonar los Dallas Mavericks, que fueron su primer equipo, y Los Ángeles Lakers, que fueron el segundo equipo en el que militó. Si no me dejo alguno en el camino, que tampoco lo descarto ahora mismo, me he quedado ahí en una cierta duda, y estamos ante... Fijaos, no lo ponen entre alero y pívot, podía jugar en ambas posiciones. Lo vemos aquí, por ejemplo, emparejado con Akeem Olajuwon. Vamos a ver qué valoraciones le dan, porque puede ser interesante.
6,6 en intimidación, teniendo en cuenta que no era un jugador muy alto para las posiciones en las que jugaba, puede tener sentido. 8,7 en movilidad, me rindo ya a la evidencia que es un valor relacionado con la movilidad respecto a las posiciones interiores. 8,3 en rango de tiro, perfectamente. 8,5 en defensa. Quizás intercambiaría esos valores. Creo que podíamos destacarlo más en cuestión de rango de tiro que no en cuestión defensiva. Continuamos. Vamos con el número 155 y tenemos a uno de los protagonistas de uno de los vídeos más recientes del canal. El vídeo dedicado, doble vídeo, que si no habéis visto os invito a que veáis, realmente interesante, sobre los Bad Boys, sobre los Pistons de finales de los 80 y principios de los 90. Tenemos aquí a John Salley y me ha llamado mucho la atención mi investigación sobre los Pistons de esa época, porque dentro de que sus números nunca fuesen estratosféricos, tenía un recuerdo de él mejor de lo que realmente Salley llegó a ser. Es decir, da la sensación de que solo se empleaba a fondo en los playoffs, cuando los partidos eran retransmitidos por la televisión, digamos a nivel tanto nacional como mundial, cuando todo el mundo estaba pendiente de esos partidos, pero sus temporadas regulares dejaban bastante que desear. No obstante, era un jugador que siempre en todos los equipos en los que estaba creaba buen ambiente y por ello diferentes equipos ganadores de anillos lo quisieron tener en sus filas, aunque evidentemente con diferente protagonismo. Después de estar en Detroit, y aquí lo vemos en Miami, estuvo en los Chicago Bulls, en uno de los anillos de Michael Jordan, y también en los Lakers en la etapa inicial de la época Bryant O'Neal. Así que jugador muy laureado, aunque sus estadísticas después no estuvieran tan a la altura. Ya sabéis que también le gustaba mucho el mundo del espectáculo y estaba igual pensando más en eso que no en el baloncesto. 8,7 en intimidación. Podíamos llevarnos más alto quizás la intimidación, cerca del 9. Fijaos que ponía un tapón cada 20 minutos. Por tanto, yo me lo llevaría más alto, el aspecto de la intimidación. La movilidad, renuncio a analizarla, ya carece de sentido. 5,8 en rango de tiro, igual me lo llevaba más abajo, más cerca del 5, pelado. Y el 8,6 en defensa también, dentro de un bad boy, podríamos llevárnoslo algo más hacia arriba. Proseguimos con el 156, otro amigo del canal, otro jugador que tuvo su propio vídeo en Retrobasket Spain, como Vernon Maxwell, un jugador que ya sabéis, estaba como una auténtica, estaba y está como una auténtica regadera, y detrás de él, hablando de regadera, tenemos a Rick Mahorn. La cosa va, y otro protagonista, por cierto, del vídeo de los Bad Boys. La cosa va, como os digo, de jugadores con poca capacidad de autocontrol. Dejémoslo ahí. Vamos a ver la trasera de Vernon Maxwell y no me convence casi nada de lo que veo. 7,5 en manejo de balón, creo que podría ser más alto. Un jugador, la verdad es que un escolta de no mucha estatura y que se desenvolvía relativamente bien con el balón. 5,5 en rebote, habría que mirar los números para ver, pero siendo un jugador de talante agresivo, igual podíamos llevárnoslo también un poquito más hacia arriba. 8,6 en rango de tiro, discrepo, creo que podríamos irnos, teniendo en cuenta la época, nos podríamos ir más arriba en el rango de tiro, independientemente, como ahí nos indican, de los porcentajes que tuviese en tiro de 3. Creo que era un jugador que se prodigaba y en momentos importantes
era capaz de anotar desde larga distancia. Y el 8,6 en defensa creo que está bien. Si comparamos, por ejemplo, a Maxwell con el antes mencionado Piller, creo que Michael Jordan, tomando como referencia a Jordan para un escolta a la hora de defender, creo que Michael Jordan pasaba mucho peores ratos con Maxwell que no con jugadores como Piller. Proseguimos. 157, Anthony Avent. Jugador poco destacado, poco brillante. Aquí lo tenemos en los Milwaukee Bucks y después estuvo también en Liga Italiana, quizás fuera donde más destacó. No sé si atreverme a incluirlo en el terreno de eterna promesa o simplemente en jugador que directamente no era gran cosa. Era un ala pivot, si no me equivoco. 6'9", sí, cuadra con que fuese ala pivot. De Seton Hall, universidad que en aquella época siempre sacaba jugadores destacados, y ya vemos que en su temporada rookie no se había ido a grandes valores. Y no voy ni siquiera a detenerme en las valoraciones que le dan, porque creo que carecen de sentido, sobre todo teniendo en cuenta que no había jugado demasiado en esos 82 partidos. Continuamos. Y lo hacemos con todo un mito, con Cliff Robinson, otro jugador del que hemos hablado también recientemente cuando hablamos del draft del que formó parte. Del draft de 1989. Hablamos de un jugador histórico con una carrera larguísima, jugador que podía desenvolverse, yo diría que hasta en 3 posiciones. Por su estatura, cuadraba sobre todo en la posición de ala pivot, llegó a jugar de pivot en algún momento de su carrera, y yo creo que quizás por su capacidad de tirar de lejos, por no ser demasiado fuerte, por tener buena movilidad en el sentido que todos entendemos la movilidad, creo que como alero destacaba también de manera muy importante. Vamos a ver la trasera. Fijaos uno de los aspectos, Blazer Blocker. Uno de los aspectos que más destacaban de él era esa capacidad que tenía para taponar en el aspecto defensivo. 8,9 en intimidación. De nuevo, como Sally, podíamos irnos más arriba. 9,5 en movilidad, teniendo en cuenta los demás jugadores interiores que hemos visto, también tiene sentido. El 8 en rango de tiro también lo veo correcto. Por una vez todo, y el 8,4 en defensa, todo me cuadra, todo me resulta coherente en las valoraciones de este mítico jugador. Como siempre digo, tendrá un vídeo para él solo, igual que lo tuvo el otro Cliff Robinson, jugador que se llamaba igual que él, de finales de los 70 y primera mitad de los 80, del que hicimos un vídeo muy interesante aquí en Retrobasket Spain. Continuamos, nos quedan 2 tarjetas en el repaso de hoy. En primer lugar tenemos a Corey Blount. Aquí lo tenemos en los Bulls, selección del draft del 93, y sinceramente poco recuerdo. El nombre me suena, pero creo que no llegó, Corey Blount creo que no llegó a ninguna parte. Número 25 del draft, 6'10", por tanto, a la pivot probablemente. Y vemos que pegó un estirón brutal. Esto es una historia que se repite mucho entre los jugadores de NBA. Nos lo ponen aquí como center, como pivot. Y es que pasó de 6 pies 5 pulgadas a 6 pies 10 pulgadas, es decir, un 2'8", 2'9", algo así, en un periodo de tiempo muy breve, tras abandonar el instituto. Y vemos que los números de esa primera temporada... No, perdón, son números universitarios, disculpad. Siempre me pasa lo mismo cuando veo a los rookies. Los números de esa temporada no eran tampoco una locura. Probablemente Chicago lo que más miró fue buscar centímetros, más que otra cosa, en esta selección del draft.
Y terminamos por hoy, número 160, con otro jugador del que básicamente me suena el nombre y poco más. Gerald Padiou, poco que comentar, no tengo así ningún recuerdo relevante de él. Vamos a ver la trasera. Jugador de la Universidad de Nevada, Las Vegas, por tanto, me imagino que fue compañero de universidad de Larry Johnson. Y de nuevo nos hablan, como había jugado poco, nos hablan de lo que era su proyección a 48 minutos. Y también que había jugado el All-Star de la CBA en la temporada 91-92. Esos son los datos que nos comentan sobre Gerald Padiou. Y como siempre me gusta hacer últimamente, por aquí os desperdigo. Vamos a intentar más o menos que se vean todas. Por aquí os desperdigo todas las tarjetas que hemos visto en el día de hoy. Y la verdad es que hoy no sé a quién voy a poner en portada. Creo que me voy a quedar con Gerald Padiou. No. En este caso creo que el protagonista de portada va a ser Cliff Robinson. Porque Vernon Maxwell ya tuvo su vídeo y creo que Robinson puede ser el principal jugador más destacado de los que tenemos aquí. Así que, como siempre, os agradezco vuestra atención y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo de Retrobasket Spain. Muchas gracias y mucho básquet.